tal, estudiantes? Vamos a resolver la semana 22 para cuarto de secundaria del cuaderno de trabajo, la página 181, 182 y 183. Tenemos la siguiente situación significativa. Nos indican que dos estudiantes caminan simultáneamente a lo largo de un trayecto de 6 metros. El estudiante A empieza su recorrido 0,5 desde el punto de partida y camina al punto final a razón de 1 metro por segundo. El estudiante B comienza en el punto ubicado a 2 metros del punto de partida, hacia el lado final del trayecto a razón de 0,5 metros por segundo. Como podemos observar en la gráfica, el estudiante A empieza a 0,5 metros del punto de partida y el estudiante B empieza desde 2 metros desde el punto de partida. Ahora nos preguntan lo siguiente: ¿qué representa? Representan mediante una expresión matemática la información de las gráficas y determine a partir de qué tiempo y distancia el estudiante A pasa al estudiante B. Entonces vamos a responder una serie de preguntas. Número 1. Describe qué figuras se muestran en la gráfica de la situación significativa. Para cada una de las rectas que representan las velocidades en las que se desplazan el estudiante A y el estudiante B, se forman figuras como trapecios para cada una de ellas. ¿Qué datos se representan en la situación significativa? Los datos que se representan son la distancia que deben caminar los dos estudiantes, que es recorrer 6 metros. La velocidad de los estudiantes: para el estudiante A es 1 metro por segundo y el estudiante B 0,5 metros. Y el punto de inicio de cada uno de los estudiantes, como observamos en el gráfico. Número 3. ¿Qué piden ayer en la situación significativa? Nos piden escribir mediante una expresión matemática lo que representa cada uno de los gráficos. Y número 2. Pide que determinemos el tiempo y distancia en el cual el estudiante A pasa al estudiante B. Número 4. ¿Con qué conocimientos matemáticos relaciona la siguiente situación significativa? Con el planteo de ecuaciones lineales de dos variables. Número 5. ¿Qué datos se deben relacionar para encontrar la expresión matemática? La distancia expresada en el punto de partida con el tiempo que emplea cada uno de los estudiantes para recorrer un trayecto de 6 metros. Además, nos piden lo siguiente: describa o determine el procedimiento para poder responder las preguntas de la situación significativa. Nosotros debemos elaborar ecuaciones lineales de dos variables, como por ejemplo para el estudiante A, que empieza su recorrido de 0,5 metros y camina hacia el punto final 6 metros a razón de 1 metro por segundo, podemos establecer la siguiente ecuación lineal de dos variables: y igual a 0,5 más 1 por x, donde 0,5 es la posición inicial y 1 es la velocidad en la que se desplaza. Para el estudiante B, que empieza a 2 metros del punto inicial y camina hacia el punto de 6 metros a razón de 0,5 metros, y es igual a 2 más 0,5 por x, donde 2 representa la posición de partida y 0,5 representa la velocidad con la que se desplaza. Muy bien, continuando con la resolución del cuaderno de trabajo, continuamos respondiendo las siguientes preguntas. Número 1. En la siguiente tabla completa los valores que relaciona el tiempo, que es x, y la distancia, que es y, para el estudiante A. Como observamos, cuando el tiempo es 0, la distancia que recorre es 0,5 más 1 por 0. 1, recordemos que es la velocidad con la que se desplaza. Cuando el tiempo es 1, la distancia que recorre va a ser igual 0,5 más 1 por 1. Cuando el tiempo es 2, la distancia que recorre lo podemos expresar como 0,5 más 1 por 2. Cuando es 3, 0,5 más 1 por 3. Cuando es 4, 0,5 más 1 por 4. Y cuando el tiempo es x, en forma general, la distancia se va a escribir de la siguiente forma: 0,5 más 1 por x. La pregunta número 2. Completa los valores que relacionan el tiempo, que es x, y la distancia, que es y, para el caminante B. Como podemos observar, cuando el tiempo es 0, recordemos que la distancia es 2. Entonces, ese número 2 lo podemos escribir como 2 más 0,5 por 0. No se altera en nada. Cuando el tiempo es 1, sería 2 más 0,5 por 1. Cuando el tiempo es 2, lo podemos escribir a la distancia de la siguiente manera: 2 más 0,5 por 2. Cuando el tiempo es 3, 2 más 0,5 por 3. Cuando es 4, 2 más 0,5 por 4. Y cuando es x, 2 más 0,5 por x, donde el 0,5 representa la velocidad en la que se desplaza el estudiante B
durante el recorrido, que es 0,5 metros por segundo. A partir de estas dos tablas nosotros vamos a responder la tercera pregunta, que dice: escriba la función que represente el tiempo y la distancia para el estudiante A y B respectivamente. Para el estudiante A, la distancia es igual a 0,5 más 1 por x, donde x es el tiempo. Y para el estudiante B, la función es igual y igual a 2 más 0,5 por x. Pregunta número 4. ¿Qué valor toma x cuando se intersectan las dos gráficas? Entonces, cuando se intersectan las dos gráficas, como observamos, ¿qué significa? Que estas dos funciones llegan a ser iguales. 0,5 más 1 por x igual a 2 más 0,5 por x. El 0,5x pasa a restar a 1x y quedaría 0,5x. El 0,5 pasa a restar a 2 y quedaría 1,5. 0,5 pasa a dividir a 1,5, equivale 3. Pregunta número 5. ¿Qué valor toma y cuando se intersectan? Para poder encontrar el valor de y, solo basta con reemplazar en cualquiera de estas dos funciones el valor de x, que es 3. Voy a reemplazar en la primera función, y igual a 0,5 más 1 por el valor de x, que es 3. 1 por 3, 3, más 0,5, 3,5. Pregunta número 6. ¿A partir de qué tiempo el estudiante A pasa al estudiante B? Eso se da después del tercer segundo. Pregunta número 7. ¿A partir de qué distancia el estudiante A pasa al estudiante B? Eso se da después de los 3,5 metros de recorrido. Pregunta número 8. Responda a la segunda pregunta de la situación significativa, que consiste en encontrar el tiempo y la distancia en el que el estudiante A pasa al estudiante B. Eso se da a partir del tercer segundo con una distancia de 3,5 metros de recorrido. Un bonus que nos dice cómo verifica la expresión matemática que hemos establecido. Para poder verificar, lo que debemos hacer es reemplazar el valor de x cuando es 3 y y cuando es igual a 3,5 en ambas ecuaciones, y los resultados que se obtienen deben ser iguales. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.